Los universos, la ciencia y las escrituras. Charla dictada por Jorge Albarrán Riquelme. Valdivia, Chile, septiembre de 2014. Archivo disponible en el blog Mis Traducciones Sud. Estimados hermanos y hermanas, es un privilegio para mí poder hablar de este tema tan fascinante y cómo se conecta con el Evangelio. Recuerdo que hace un par de años atrás tuve la oportunidad de leer un artículo publicado en el Diario de la Iglesia en inglés, el Church News, donde se decía como titular de que el profeta Joseph Smith y gran parte de sus enseñanzas estaban conectadas y de acuerdo con muchos de los principios de la teoría cuántica, lo cual era asombroso considerando que él fue una persona que vivió en el año 1800, cuando todavía ni siquiera se descubrió lo que era la teoría cuántica, ni lo que ahora conocemos de la cosmología, cómo se originó el universo y las teorías que hay actualmente al respecto. Podría decirse que la cosmología entregada por el profeta no tiene nada que ver en absoluto con la cosmología de su propio tiempo, sino con la cosmología descubierta ahora en el siglo XX. Años después, hace muy poco, estamos hablando de hace aproximadamente 2 años, me dediqué a investigar el tema y luego de leer más de un centenar de artículos en castellano y inglés, y de ver una cantidad importante de videos sobre el tema, ya que no soy un experto en cuanto a este ámbito, quedé realmente fascinado. Pienso que no hay otra manera en que el profeta Joseph Smith y aquellos hombres que lo precedieron, aquellos grandes profetas que le reveló como la perla de gran precio, Moisés, Abraham y tantos otros, la única forma en que ellos pudieron saber las cosas que nosotros ahora estamos empezando a ver por medio de la ciencia, son cosas que estos grandes hombres ya sabían. Ellos disponían de mejores telescopios que los que ahora el hombre ha podido fabricar. Y bueno, en esta presentación espero demostrar eso y poder de alguna manera abrir un vistazo hacia el universo y ver las últimas teorías enfocadas desde el punto de vista de la ciencia y cómo varias de estas teorías concuerdan con lo que la Iglesia siempre ha enseñado y sobre todo con las revelaciones de la restauración del Evangelio de Jesucristo. Es importante aclarar al principio de que todo lo que aquí se presente no es una publicación ni una presentación oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Por lo tanto, yo tomo sobre mí cualquier error que pudiera haber en esta presentación como un asunto exclusivamente de responsabilidad personal. Bien, dicho eso, quiero dar inicio. Ustedes pueden ir acompañando mi presentación con el PowerPoint que va a estar en mi blog, Mis Traducciones Sud, y también con algunos links a los videos, mini videos de 5 minutos, aproximadamente 4, que de alguna manera explican en forma adicional lo que ahora vamos a ver. Para comenzar, yo quisiera decirles de una manera más poética cuál es mi objetivo. Y antes de ello, quisiera citar al de Boyd K. Packer, quien dijo, esto lo dijo el 12 de febrero de 1991, y él hablaba sobre la importancia de que debemos buscar la armonía entre el razonamiento que Dios nos ha dado y la revelación que los profetas nos han entregado, y las escrituras. El elder Boyd K. Packer declaró que cada uno de nosotros debe armonizar la mezcla del razonamiento y la revelación en nuestras vidas. El Evangelio, dice él, no solo lo permite, sino que lo requiere. Y esta parte me interesó mucho. Los santos de los últimos días no solamente deben recibir esta revelación divina a través de las Escrituras, sino que el Señor también nos insta, nos instruye para que podamos aprender desde otros ámbitos que armonizan con las enseñanzas del Evangelio, y entre ellos la ciencia. Repito lo que dijo el de Packer.
El Evangelio no solo lo permite, sino que lo requiere, lo demanda. ¿Cuál es mi objetivo? Quisiera citar al profeta José Smith. Él está hablando aquí, en esta cita, de, de que si nosotros queremos poder ayudar a otros, tenemos que de alguna manera poder elevarnos a la altura de las eternidades, poder de alguna manera echar un vistazo hacia la inmensidad de las creaciones divinas, más allá de esta tierra. Cito sus palabras: tu mente, oh hombre, si quieres llevar a un alma a la salvación, debe elevarse a la altura del último cielo, y escudriñar y contemplar el abismo más oscuro y la ancha expansión de la eternidad. Debes tener comunión con Dios. Me encanta esta cita por la poesía y por la belleza que contiene y por la profundidad que emana de ella. Y espero que al final de esta presentación podamos sentir y maravillarnos frente a toda la inmensidad de las creaciones que Dios tiene y cómo las teorías científicas que están en concordancia con las escrituras están abriendo nuevos caminos y echar de alguna manera un pequeño vistazo hacia la eternidad. Bien, para ello tengo en mente 7 contenidos y que van desde los límites de la ciencia y la religión hasta finalmente, después de enlazar todas las teorías científicas que ahora están en proceso, que son muy interesantes, poder conectarlas con las enseñanzas de las escrituras de los últimos días del profeta José Smith, la teoría cuántica, la teoría de los multiversos, y mostrar la diferencia entre la cosmología tradicional y la cosmología moderna, y cómo esta encaja con lo que los profetas dicen, y además mostrar de que ahora se están generando teorías que están de alguna manera dando la evidencia científica, teórica, de que la gran enseñanza del Evangelio, la gran enseñanza mormona del progreso eterno, efectivamente sí es posible. Que nuestro mundo no está condenado a una destrucción tardía, como cualquier otro planeta en este universo, sino que se va a generar la posibilidad de mundos infinitos, mundos que se crean y que se destruyen y que se vuelven a crear bajo un diseño divino. Voy a saltar de la religión a la ciencia y viceversa. Bien, comencemos. El primer punto que quiero tratar es los límites de la ciencia y la religión. Quisiera hacerlo con una historia. Pensemos que encontramos que había un hombre y una mujer que se querían, tenían una relación romántica, sin embargo estaban todo el tiempo peleando, todo el tiempo discutiéndose, diciéndose cosas, lastimándose. En algún momento a punto de poder separarse, cuando de repente descubren un documento, y en ese documento está su acta de casamiento. Y descubren que ellos realmente estuvieron casados. Entonces eso implica que este matrimonio, o sea, esta relación ya era constituida, que había una relación entre ellos. Y que en vez de estarse criticando, destruyendo, tenían que construir eso que alguna vez ellos habían tenido. Podemos justamente hacer esta comparación entre este matrimonio entre la ciencia y la religión. No deben criticarse uno al otro, deben complementarse. Fueron de alguna manera, por decirlo, hechos para ser complementarios, para apoyarse, ya que la unión de ellos es la combinación perfecta. La ciencia puede brindar lo que es de la ciencia, y la religión o el evangelio puede brindar lo que es de esta. Cuando ambos conocen sus límites y conocen sus potenciales, pueden ensamblarse de una manera casi perfecta. Lo lamentable es que la historia nos ha mostrado que muchas veces ese no ha sido el caso. Quiero mostrarles, por ejemplo, el caso de Galileo Galilei, este astrónomo italiano, que por declarar de que la Tierra no era el centro del universo, sino que todos los planetas giraban alrededor del Sol, fue llamado ante la Santa Inquisición, donde el Papa prácticamente lo obligó a negar lo que la ciencia decía, a punto de que tuvo que hacerlo forzado para salvar su vida. Este es un caso
típico en el cual la religión oficial, trata de meterse en la ciencia. Veamos otro caso, Charles Darwin, este científico que crea la famosa teoría de la evolución. Él formulaba entonces que que el hombre y todas las creaciones se habían originado de una serie evolutiva de especies y de mutaciones y de cambios, y que al final llegaron a lo que ahora son, básicamente. Sin embargo, del ámbito científico, ¿qué es lo que sucede? Eh, una importante tendencia se generó de la ciencia hacia la religión, hacia el caso inverso ahora al que vimos anteriormente. Cuando el error que se cometió fue que se trató de aplicar este modelo científico, esta teoría científica, a la parte filosófica, que bordeaba casi lo de la religión. Entonces, básicamente, ellos estaban diciendo que aplicando esta teoría de Darwin al ser humano, diciendo que en esta vida todo es prácticamente exacto a como es en el mundo animal. Por lo tanto, la supervivencia del más apto era lo más correcto, y así tenía que ser. Esto nos lleva también para conectarlo con las enseñanzas filosóficas de un pensador alemán, Nietzsche, quien a comienzos de 1900 aproximadamente señala la famosa teoría del superhombre. Cuando él fallece, su hermana toma esta teoría y le da un ajuste, el cual justamente es a favor de los nazis, quienes constituyen y crean a partir de lo que Nietzsche enseña una verdadera religión, para crear que existe la raza superior. Entonces nuevamente tenemos aquí que se usa aspectos de la ciencia o desarrollos para conectarlos con la religión, donde uno entonces empieza a meterse dentro del ámbito del otro. Quiero ir ahora hacia un caso más cercano, a un famoso científico, Stephen Hawking, que nació en el año 1942 y hizo la siguiente declaración. En un principio él creía en una divinidad. Luego él señaló lo siguiente: la explicación más simple, dijo él, es que Dios no existe. Nadie creó el universo, dice Hawkins. No hay cielo ni vida más allá de esta. Los problemas filosóficos, dijo él, pueden ser respondidos por la ciencia. Ahora pensemos en el enorme peso que este científico tiene. Él fue y es una gran autoridad. Él quien descubrió una gran base en relación a los agujeros negros y otras cosas relacionadas con ello. Y sin embargo él está diciendo ahora que la ciencia es la que puede responder todas las preguntas, que Dios no existe y que tampoco eso se puede comprobar. Entonces aquí tenemos otro caso entonces donde la ciencia se mete en el ámbito de la religión. Fíjese lo que dice él. Vuelvo a repetir, los problemas filosóficos, dice Hawkins, pueden ser respondidos por la ciencia, y eso se desprende solamente por la ciencia. Sin embargo, en forma contradictoria también, que lo que hace Hawkins, él dice que está muy asustado porque teme que una civilización avanzada va a invadir esta tierra y se pregunta cuándo llegarán. Y así vemos como el hombre, a pesar de su desarrollo intelectual, a pesar del uso de su razonamiento, puede llegar a estos extremos. Me acuerda mucho lo que la Biblia dice, cuando dice que teniendo comezón de oír, se llegarán sus oídos a las fábulas. Y este es un ejemplo representativo. Sin ir más lejos, saltamos al libro de Mormón, en Alma 30, versículos 17 al 18. Aquí tenemos a un pensador, a un intelectual, que se llama Corior, el anticristo. Y quiero que pensemos en lo que él ahora va a argumentar, que es como escuchar a estas autoridades científicas que acabo de mencionar. Esto lo dijo él el año 74 a.C. Coriol argumentó que en esta vida a cada uno le tocaba de acuerdo con su habilidad,
Por tanto, todo hombre prosperaba según su genio, todo hombre conquistaba según su fuerza. Eso es escuchar a la teoría darwiniana aplicada al concepto humano. Y no era ningún crimen el que un hombre hiciese cosa cualquiera, y Corioles dijo que cuando moría el hombre, allí terminaba todo. Dígame si esto no es escuchar a Hawkins. No hay Dios, no hay vida después de esta. Y además, lo que hace Coriolis es que todas estas creencias religiosas, él las llama un trastorno mental. Y él dice, y este trastorno mental de vuestra creencia en un Cristo y las profecías resulta de las tradiciones de vuestros padres, que os inducen a creer en cosas que no existen. Alma 30:16. Bueno, esto es lo que pasa cuando este matrimonio entre la ciencia y la religión discuten y se atacan y se meten en los ámbitos que no corresponden, cuando debería entender de que juntos es la combinación correcta. Quiero citar ahora a un autor de un libro que se llama Science and Mormonism, Cosmos, Earth and Man, que traducido al español significa la ciencia y el mormonismo, el cosmos, la tierra y el hombre. Y este autor dice lo siguiente, se llama David H. Bailey. Él es un científico informático y matemático, y además miembro de la Iglesia. Él propone que la aparente crisis matrimonial entre la ciencia y la religión tiene la posibilidad de ser superada siempre y cuando, como él señala, ambas partes reconozcan sus propias limitaciones y respeten sus propios ámbitos mutuamente. O sea, lo que está diciendo este erudito sur es que este matrimonio no está condenado a la separación. Muy por el contrario, pueden crear un vínculo perfecto, siempre y cuando, como dice él, reconozcan sus ámbitos. Además, continúo con lo que él explica. Él dice, después de todo, la ciencia moderna es la herramienta más poderosa para explorar las leyes físicas y los procesos que gobiernan el universo. Pero él hace el siguiente balance. Pero aún con todo, dice él, la ciencia no puede decir nada sobre la moralidad, sobre la salvación, la ética o el significado más profundo de la vida, ni tampoco sus métodos fueron diseñados para probar dichas cuestiones. Además, continúo con lo que él dice. De igual manera, la religión, a través de las épocas, ha tratado el tema de la moralidad, la salvación y el propósito de la existencia humana. Y es una poderosa fuerza para la comprensión y la calidad en el mundo. Pero las escrituras, señala él, en sí mismas no brindan ninguna pista sobre la masa de los electrones o las ecuaciones de la relatividad general, ni las escrituras jamás fueron reveladas para ser leídas como un tratado técnico o científico. Qué excelente las declaraciones de esta autoridad, de este científico. No he encontrado una cita que lo pueda explicar tan bien y tan claramente. Ahora voy a saltar a otro científico que se llama, y es miembro de la iglesia, se llama Henry B. Eyring, quien falleció el año 1981. Pero no hay que confundirlo con el actual consejero del presidente Monson, que también tiene el mismo nombre, Henry B. Eyring, porque a quien yo me refiero fue el padre del hermano Eyring, que ahora es consejero del presidente Monson. Bueno, el padre del hermano Eyring dijo una vez, esto fue, publicado en un libro que se llama Reflexiones de un científico, el año 1983. Y él se hace la siguiente pregunta respecto a este tema. Dice él, ¿existe algún conflicto entre la ciencia y la religión? Responde él mismo, no hay ningún conflicto en la mente de Dios, pero a menudo existe un conflicto en la mente de los hombres. Dicho de otra forma, desde el punto de vista divino, las verdades científicas y espirituales siempre han sido una y armonizan perfectamente. Ahora, otro erudito sud, que no es científico, llamado Michael R. Ash,
Él publicó un artículo en internet, en fairmormon.org, el 2 de mayo de 2013. Y él nos advierte que cuando investigamos este tema tenemos que tener el siguiente cuidado. Cito lo que él dice: debemos tener cuidado de no confundir ni de mezclar el folclore sud con nuestras opiniones, ni tampoco con las tradiciones que puedan haber dentro de todo este folclore sud con las revelaciones de los profetas. Entonces esto me parece muy importante aclararlo desde el principio. Dentro de la iglesia, dentro del evangelio, encontramos que es casi inevitable que de repente al leer o mal leer o no leer completamente surjan opiniones, surjan conclusiones respecto a lo que profetas han declarado en los últimos días respecto a este tema de la ciencia, y que de repente estas opiniones se empiecen a repetirse y a transmitirse, creando la impresión que por ser opiniones sin ningún mayor fundamento pasan a ser prácticamente de tanto peso como las revelaciones propiamente canalizadas por medio de los profetas actuales. De eso debemos tener mucho cuidado. Además, él señala lo siguiente: en la ausencia de revelación en algún tema, podemos formar nuestras propias teorías y conclusiones. Eso está bien, siempre y cuando no lo enseñemos como doctrina oficial. Me encanta esto del Evangelio. El Señor nos permite que nosotros podamos usar nuestro razonamiento en aquellas cosas que Él no ha revelado. Tenemos el derecho, tenemos la libertad de poder generar nuestras propias conclusiones, nuestras propias preguntas respecto a ciertos temas. Pero, siempre y cuando no lo enseñemos como si fuera doctrina oficial. El hermano Arsh continúa y señala: en el uso de nuestra razón podemos y debemos utilizar las herramientas de la erudición y de la ciencia, tales como la evidencia, el análisis y la argumentación. Ahora, ¿por qué cito yo esto? Porque de repente me he encontrado, o a veces he leído, que en ciertas opiniones de ciertos líderes, cuando no han sido oficiales, se ha demonizado a la ciencia, como que la ciencia trata de destruir a la religión, cuando en realidad son algunas teorías científicas de algunas personas que se han tomado y se les ha dado un cierto uso. Si el Señor nos permite usar el razonamiento, entonces también nos permite poder utilizar herramientas que ayudan a este razonamiento a hacerlo más ordenado, más estricto, más objetivo, como lo son la ciencia. La ciencia utiliza evidencia, utiliza análisis, utiliza argumentación. De alguna manera, ustedes pueden ver aquí la foto de el padre con su hijo en este tremendo puzzle de miles de piezas. Nuestro Padre Celestial posee todas las piezas de este gigantesco puzzle del universo y de su maravilloso plan de salvación. El hombre, mediante su razonamiento, mediante el método científico, ha ido escarbando, ha ido buscando y ha ido reuniendo parte de estas piezas. Por ahora no casan perfectamente, pero para Dios sí. Y llegará un minuto en que, si somos fieles, aquellos que sean fieles podrán heredar la vida eterna y podrán contemplar todo lo que Dios ve, y verán y se darán cuenta que todo este rompecabezas es perfecto. Bien, entonces ese es el primer punto. Partiendo de esa base, ya podemos saber de que la ciencia y la religión tienen cada una sus limitaciones y que juntas se complementan de forma perfecta desde el punto de vista del Evangelio. Ahora, una cosa muy importante que quiero yo ir ahora al segundo punto es la visita de seres celestiales, una teoría hiperdimensional. Esto suena de ciencia ficción, pero créanme que no lo es. De hecho, yo les voy a citar de dónde viene esto. Un artículo publicado por dos científicos sud de la BYU, la Universidad de la Iglesia, pertenecientes al grupo de investigación hiperespacial, que el año 1975 elaboraron un modelo informático matemático para poder ver la posibilidad de generar o cómo serían un mundo que no fuera solamente bidimensional, sino tridimensional y aún más.
que pueda tener 4 o más dimensiones. ¿Cómo sería? ¿Cómo se podría generar eso matemáticamente a través de un computador? ¿Y qué consecuencias podría tener estos modelos? Ellos son los hermanos Robert P. Burton y Bruce E. Webster. Y ellos citan dentro de este artículo, que también está en mi blog, Mis Traducciones Sud, varios episodios de la escritura, donde ocurren elementos que si no se entienden del todo, podrían ser fácilmente tomados como sobrenaturales. Ahora, cuando digo sobrenaturales, digo en el sentido de que esto es como magia, como que no tiene explicación científica, como que Dios es un gran mago que saca un conejo de un sombrero, que hace cosas que no tienen sentido, pero que sin embargo las hace. La verdad es que no es tan así, no es así en realidad. Lo que estos científicos postulan es que en base a este modelo de teorías hiperdimensionales, sí es posible explicar teóricamente y científicamente cómo estos milagros pudieron ocurrir. Vamos al primero, Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel día, estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Muy bien, los discípulos estaban realmente con mucho miedo, su vida estaba en peligro, ellos estaban ocultos, y más encima de noche. Obviamente, dice aquí, y lo cito con letra roja remarcada, dice: estando las puertas cerradas. Si las puertas estaban cerradas, si los apóstoles estaban escondidos, y probablemente muy bien escondidos, aparece Jesús. La pregunta es: ¿de dónde vino si las puertas estaban cerradas? No se describe una luz, no se describe un fenómeno extraordinario, sin embargo aquí pasó algo extraordinario. Vamos a otro ejemplo. En el camino de Emaús, en Lucas capítulo 24, versículos 13 a 32. Cuando estos dos hombres que van camino de Emaús se encuentran con un tercero que es desconocido, quien le empiezan a conversar, les pregunta a este desconocido qué pasó con el Cristo. Ellos les hablan que había sido martirizado, y bueno, él empieza a hablar de la escritura, y su corazón se abre y sienten el Espíritu, y empiezan a entender todo lo que este desconocido le decía, y en el último minuto él desaparece y se dan cuenta que era Cristo. ¿Cómo pasó? ¿Cómo es eso posible? Otra evidencia, estando en el templo, en el lugar más santo, en el templo de Jerusalén, estaba Zacarías como sacerdote oficiando, un hombre muy justo y muy fiel, que con su esposa habían estado esperando un milagro, y llega, y ustedes recordarán que nadie estaba autorizado para entrar al templo salvo el sacerdote que estaba asignado, y luego de un largo ritual de preparación para ello. Y dice Lucas 1, versículos 11 al 19, donde está el incidente que quiero mostrar, dice: y entonces el ángel Gabriel se aparece ante Zacarías. Aquí tenemos la visita de un ser celestial que aparece entre los mortales. ¿Cómo lo hace? Otra evidencia, la aparición del ángel Moroni ante José Smith. Aquí sí tenemos la diferencia en que el profeta relata cada detalle. Él habla de una luz que se abre en el techo, de una especie de túnel. Nos describe que este personaje angelical flotaba en el aire, y que sin embargo él podía ver su túnica, podía ver parte de lo que la túnica dejaba al descubierto del pecho de él, del cuello, y describe con todo detalle. Y de hecho 3 veces él aparece, y después aparece más adelante también. ¿Ya? Y era de noche, José había hecho su oración, no había nadie ahí, salvo su familia y él, que estaba él solo en su pieza. ¿Qué podemos decir ahora en Tercer Nefi, capítulo 11? Cuando toda una multitud, después de un verdadero cataclismo, llegan, y después de 3 días de oscuridad, ven una imagen que aparece del cielo, y una voz que le penetra lo más profundo de su corazón, que le dice: este es mi hijo amado. Y este ser glorioso desciende y declara que Él es Jesucristo.
También en el libro de Mormón encontramos la aparición de Salvador ante el hermano de Jared, quien buscando una solución a cómo los barcos podrían ser iluminados, presenta ante el Señor 16 piedras para que él pudiera tocarlas. De la nada, aparentemente, aparece un dedo del Señor, después la mano, y finalmente, debido a la fe de este hombre tan justo, el Salvador se aparece en forma completa. Estos son solamente algunos de los tantos ejemplos que han habido desde Adán hasta ahora. E incluso los mismos pioneros también, y también en la actualidad se describen eventos tan milagrosos como estos, que, que para la mayoría o un grupo importante de personas no tiene explicación y que pareciera magia. La verdad es que los hermanos que yo mencioné al principio de este segundo tema, ellos elaboraron un modelo teórico de cómo sería un mundo de 4 dimensiones, de quinta o aún más dimensiones. Entonces ellos utilizaron un ejemplo muy interesante que quiero compartirlo con ustedes. Ellos dijeron, imaginen ustedes un mundo no 3D, que no tenga alto, ni largo, ni ancho, sino que tenga solamente una de estas medidas. Imagínense que este mundo 2D está en el suelo y que en este mundo 2D tiene aproximadamente 5 milímetros de alto, nada más. Y ustedes pueden ver este mundo abajo de sus pies, es una verdadera ciudad, y ustedes pueden ver a las criaturas 2D. Ellas caminan, salen en su vida, van a trabajar, van en sus autitos, van a la fábrica, van al colegio, ven los niños, todo en 2D. Ahora, como son tan chiquititos y solamente tienen dos dimensiones, perdón, eh, usted está de pie en el cerro, cerca donde está esta ciudad 2D. Ahora, ellos a ustedes no los pueden ver porque nosotros medimos más que más que 5 milímetros, 1,5 metros, un poco más, un poco menos. Entonces, ¿qué es lo que ven ellos de nosotros? Ellos ven solamente, nosotros como somos seres 3D, ellos ven solamente una pequeña parte de nuestros zapatos. Y bueno, y quizás ni siquiera eso alcanzan a ver. Como nosotros somos de otra dimensión, ellos prácticamente no nos pueden ver. Si nosotros tenemos un pie fuera de su ciudad, no nos ven. Hacen su vida normal, lo vemos como caminan. Y como nosotros somos de 3D, tenemos la capacidad de ver todo lo que ellos hacen. Pero nosotros, con nuestro ojo, podemos mirar lo que están haciendo. Las paredes, nosotros son transparentes, podemos ver todo lo que están haciendo. No hay ningún lugar, ningún rincón donde ellos se puedan ocultar. Porque nosotros podemos verlos todos. Ahora pensemos que vamos a hacer una travesura. Tomemos un ser 2D, cualquiera uno que va por ahí caminando en la calle, lo tomamos con nuestros dedos y ese ser lo tomamos lentamente, lo subimos y lo ponemos en nuestra otra mano. ¿Qué es lo que va a pasar? Este ser 2D va a quedar impactado al ver nosotros que somos un gigantesco y enorme ser, tan alto y tan enorme y aparentemente tan poderoso. Quizá va a quedar tan impactado que no va a poder decir palabra o apenas va a pensar, asustado del miedo al vernos a nosotros. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Lo mostramos, nos sonreímos, luego tomamos con mucho amor este ser 2D, lo tomamos con pinza y lo dejamos nuevamente dentro de su mundo. Una vez que el ser se encuentra dentro de su propio mundo 2D, obviamente queda tan impactado que va a correr donde sus otros amigos 2D y les va a contar. Pero ¿cómo le va a poder explicar esa experiencia que vio un ser de 3D como nosotros? No va a tener palabras para poder explicarlo. Hermanos y hermanas, eso es exactamente lo mismo que pasa entre nosotros y los seres de las dimensiones superiores. Ellos están en otras dimensiones más altas que las nuestras. Llámese 4D, 5D o aún más. Y estos universos están tan juntos uno de otro como una hoja puede estar al lado de la otra, pero no se tocan. Salvo que los seres de dimensiones superiores bajen a las dimensiones inferiores. Piensen ustedes, ¿no es esto lo que pasa con el Señor y cuando aparecen todos estos seres celestiales o el Salvador?
¿Qué es lo que qué es lo que hacen ellos? Ellos de su de su de su esfera donde ellos están, nos toman, a los hombres justos, a estos profetas, los toman, los llevan a su dimensión y de ahí les muestran todo el universo. Después los devuelven aquí nuevamente a la tierra y ellos tienen que tratar de explicarnos a nosotros, en las palabras mortales, lo que es estar en un mundo de tanta gloria y de tantos universos y de tantos niveles. ¿No es esto impactante? ¿No es interesante pensarlo de esta manera? Bien. Quiero solamente dar un ejemplo más práctico de lo que yo estoy diciendo. Vamos a Moisés capítulo 1, versículos 27 y 28. El apelo del gran precio. Dice así: Moisés fijó los ojos y vio la tierra. Sí, la vio toda y no hubo partícula de ella que no viese, discerniéndola por el Espíritu de Dios. Aquí yo me quiero detener. Aquí vemos que Dios toma a este ser mortal, Moisés, lo lleva a su esfera, a su dimensión superior donde él está, y desde esa dimensión ellos pueden ver todo, nada se esconde. Por eso dice la Escritura que va a ser ilusorio que el hombre trate de ocultar su pecado delante de Dios, o que trate de irse hacia el otro extremo de la tierra para esconderse de su presencia. Es imposible. Y desde esa esfera, por un tiempo muy breve, Dios protegió a Moisés, lo invistió con su espíritu, y mediante este Espíritu Santo él pudo discernir cada partícula de esta tierra. Y de hecho, si leemos más adelante dice: y también vio Moisés a sus habitantes, y no hubo una sola alma que no viese, y pudo discernirlos por el Espíritu de Dios. Y grande era su número, sí, incontables como las arenas sobre la playa del mar. Uno puede pensar de qué otra manera un ser mortal, Moisés, con su propia cultura y en su propio tiempo, podría explicar esto a sus propios congéneres. ¿Cómo explicar una experiencia espiritual de esa magnitud, apreciada desde otra dimensión superior? Solo podemos imaginarlo. Me voy ahora a Moisés capítulo 1, versículos 29. Dice: y Moisés vio muchas regiones, y cada una se llamaba tierra, y había habitantes sobre la faz de ellas. O sea, el profeta no solamente vio a nuestra tierra, sino también vio otras tierras con otros habitantes. Y en Moisés 1, 30 a 31, Moisés quedó tan impactado que le hace una pregunta al Señor. Le dice: y sucedió que Moisés imploró a Dios, diciendo: te ruego que me digas, ¿por qué son estas cosas así? ¿Y por qué medio las hiciste? Y he aquí, la gloria del Señor cubrió a Moisés. Obviamente que sin esta gloria, sin esta protección, Moisés no habría podido resistir las condiciones de una gloria celestial o de una dimensión superior, sino que habría muerto. De igual modo como el hombre 3D toma al pequeño y diminuto hombre 2D y lo lleva a su dimensión. Debe ser protegido, debe ser investido, debe poder ver y apreciar las maravillas desde el punto de vista en que Dios las ve. Además, el Señor también declara lo siguiente, en Doctrina y Convenios, sección 88, versículo 36 a 38. Dice: a todos los reinos se ha dado una ley, y hay muchos reinos. Ahora, reemplacemos la palabra reinos con mundos. Pues no hay espacio en el cual no haya reino, ni hay reino en el cual no haya espacio, bien sea un reino mayor o menor, o sea, una dimensión superior o inferior. Y para la ley también hay ciertos límites y condiciones. Cuando uno analiza estas escrituras, en base a esta teoría, por ejemplo, que estamos viendo ahora, de dimensiones superiores, que están tan paralelas, tan cerca unas de otros, pero que jamás se conectan, salvo que seres superiores viajen a las dimensiones inferiores, no puede ser más claro. A todos los reinos se les ha dado una ley. Los seres de las dimensiones inferiores no pueden acceder a las superiores,
pero los glorias superiores sí pueden acceder a las inferiores, debido al nivel, debido a las leyes que operan en esos reinos. Dice la escritura, vuelvo a repetirla, no hay espacio en el cual no haya reino, no hay reino en el cual no haya espacio, bien sea un reino mayor o menor. Así le llama el Señor, reino mayor o reino menor. Y para ley también hay ciertos límites y condiciones. Piensen ustedes, hermanos y hermanas, que esta declaración del Señor fue revelada al profeta José Smith el año 1832. Como vamos a ver más adelante, las últimas teorías científicas prueban y permiten muchas de estas cosas que estamos diciendo. Como les decía al principio, la cosmología del profeta José Smith no es la de 1800, no es la cosmología tradicional, sino es la cosmología de este tiempo, del siglo XX y XXI. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ahora pasamos al tercer punto, que se titula la cosmología tradicional. Es importante, en toda esta introducción que les voy a hacer, que podamos ver paso a paso cómo estas teorías fueron generando, cómo empezó, cómo se destruyeron y qué es lo que viene ahora. Y cómo esto que viene ahora casa tan perfectamente con lo que las escrituras siempre han enseñado. Bien, el hombre siempre ha tratado de explicar el por qué está aquí, de dónde viene y cuál es su destino. Bueno, Newton fue el gran científico dentro de los grandes hombres que buscó esta respuesta. Según las investigaciones que hizo Newton, él formuló una cosmología o una visión del universo. Y en esa cosmología, vamos a llamarla tradicional, él básicamente decía que el universo, como está creado por Dios, es perfecto, que tiene leyes absolutas, es decir, las leyes funcionan como un reloj, aquí y en cualquier parte de este universo. El universo es inmutable. Inmutable significa que no tiene cambio, por lo tanto, también se le llama a esta teoría o a esta cosmología la cosmología estática, porque todo es perfecto, no hay cambio, todo sigue su curso, los planetas siguen su órbita, los universos siguen su punto, las creaciones, todo es perfecto, no hay contradicción, todo es maravilloso. Hasta que, bueno, hasta que pasa lo siguiente. En nuestra época moderna, y con la ayuda de astrónomos, físicos y matemáticos como el famoso Albert Einstein, la cosmología newtoniana estalló en 1000 pedazos. Esto fue una bomba atómica. Después de Einstein, el universo pasó a ser visto como extremadamente dinámico y desequilibrado, un universo inestable y caótico, donde no hay leyes absolutas, sino que todo es relativo, todo depende del observador, desde dónde está, en qué dimensión se encuentra. El tiempo, ni siquiera el tiempo es el tiempo donde está. Quiero citar las enseñanzas del profeta José Smith, y en particular cuando el profeta dice, bueno, que donde Dios está, todo es en su nivel, donde está en su gloria eterna, todo es uno solo, todo es perfecto. Y también abarca estos elementos del tiempo. Dice, el gran Jehová contempló la plenitud de los acontecimientos relacionados con esta tierra, en lo que al plan de salvación concierne, antes de que ésta alcanzara una existencia o aún antes de que las estrellas todas del alba cantaran de gozo. Lo pasado, lo presente y lo futuro fueron y son para él un eterno hoy. Para nuestro Padre Celestial, el tiempo no está medido, no como para nosotros nuestra esfera inferior, en nuestro mundo celestial, en el cual fraccionamos el tiempo entre el pasado, el presente y el futuro. Donde Dios está, todo es un continuo eterno, un continuo y eterno presente. Quiero irme a la escritura que está en Alma 48 para apoyar esta idea. Dice Alma, todo es como un día para Dios, y solo para los hombres está medido el tiempo. La cosmología presentada por el profeta José Smith
no es newtoniana, a diferencia de sus contemporáneos. Es asombrosamente moderna. Ron Hellings, otro científico sud, en su libro José Smith y la cosmología moderna, dice: creo que José Smith sabía algo más sobre el cosmos y que trató de explicarlo a los santos con el lenguaje que tenía disponible. Y de hecho, aún así, es tan impactante que el profeta muchas veces usa el lenguaje bíblico, porque no se atrevía incluso a tratar de escribir esos eventos tan maravillosos de los cuales él fue testigo, o él supo que otros profetas habían tenido. Bien, con la destrucción de la cosmología tradicional, que todo era un reloj, todo era perfecto, los científicos se han dado cuenta que al irse hacia, sobre todo, se han dado cuenta de varias cosas, tanto al macrouniverso, el universo, las galaxias, como al pequeñísimo mundo que se llama lo de la teoría cuántica, que estudia todas las leyes de los mundos más pequeñitos, de lo más atómico, por decirlo de esa manera. Se dan cuenta que todas las concepciones que habían se destruyen. Por ejemplo, la materia y la energía ya no son cosas separadas, sino que son lo mismo. Es decir, la materia a veces se transforma en energía y la energía a veces en materia. Son lo mismo, solamente que adoptan diferentes caras, las dos caras de una misma moneda. La luz, las partículas y las ondas son lo mismo, son duales. La masa y la gravedad tienen una relación tan fuerte que una afecta a la otra. El tiempo ya no es absoluto, sino que es relativo. Y más encima surge un nuevo mundo, el mundo de lo más pequeño, que se llama la mecánica cuántica, y que es un tal caos en la apariencia que parece no regirse por ninguna ley. Por ejemplo, como ya hemos dicho, todo el universo en el fondo es materia y o energía. Entonces podemos preguntarnos, ¿de qué está formado nuestro universo? Y esto es para que sepamos que realmente no sabemos nada. Lo que hasta ahora la ciencia nos dice es que el universo está formado solamente por un 5% de materia. Cuando leí esto no podía creerlo. 5% de materia. Entonces, ¿qué pasa con el resto? El resto, según los experimentos científicos y según la ciencia, nos dice que 20% está formado por una sustancia que se llama materia oscura, en la cual todavía los teóricos no saben qué cosa es. Lo único que ellos dicen es que se parece a materia, pero no es materia. No en el sentido que nosotros las conocemos. Y el resto del componente del universo, el 75%, está llamado por una energía que ellos no pueden entender hasta este minuto, que la llamaron energía oscura. Lo único que hasta ahora la ciencia sabe es que la energía oscura juega un papel esencial en la mantención de este universo como lo conocemos. Si no hubiese habido energía oscura, el Big Bang jamás se habría producido. Este mundo jamás se habría creado. Y sin esta energía oscura, el universo tampoco se estaría expandiendo. Si el universo no se estaría expandiendo, entonces se estaría contrayendo. Si el universo estaría contrayendo, estaríamos condenados a una destrucción. Interesante. Sigamos ahora. Vamos a... Todo esto que acabo de mencionar está pero perfectamente dicho en lo que el Señor le declaró a José Smith. Voy a citar solamente un ejemplo de muestra. Esto se encuentra en Doctrina y Convenios, sección 131, versículos 7 al 8. Hablamos de que la materia es energía, la energía es materia, y por lo tanto lo que los antiguos del tiempo de José Smith, que han enseñado que Dios creó algo de la nada, es una falsedad. No existe la nada, no existe el vacío. Lo que nosotros llamamos vacío está ocupado por materia oscura o energía oscura, que sí juega un papel muy importante en la creación de este universo y otros universos. Ahora, obviamente el profeta, cuando lo trata de expresar estas cosas, como el hombre 2D, trata de expresarlo con el lenguaje de su tiempo, como lo ha hecho cada profeta. Dice Doctrina y Convenios, sección 131, versículo 7 al 8, lo siguiente:
Y el Señor declara esto a José y le enseña, le dice, José, no hay tal cosa como materia inmaterial, en el fondo vacío. Todo es materia, dice el Señor. Pero cuando nuestros cuerpos sean purificados, veremos que todo es materia. Aquí esto es fantástico. Aquí el Señor está dando una pequeña mini clase acerca de que la energía es materia, que el vacío no existe, que está ocupado por lo que podría llamarse materia, y que dice, sin embargo, dice, cuando nuestros cuerpos sean purificados, veremos que todo es materia. Aquí habla de purificación espiritual, la purificación espiritual significa santificación, que el hombre y la mujer dignos ascienden a medida que cumplen los mandamientos, a medida que se transforman en alguien como Cristo. Si esto continúa así y son fieles hasta el fin de sus días, sus cuerpos serán purificados, ellos serán exaltados y entonces podrán ver que todo es materia. ¡Wow! ¿Qué conexiones aquí hay entre lo temporal y lo espiritual? Uno se pregunta cuántas veces uno ha leído este versículo y no lo ha entendido o lo ha apreciado de esta manera. Bien, quiero ahora continuar con lo que dijo un científico sud que trabajó 25 años para la NASA. No obstante todo lo que nosotros estamos viendo ahora, todo este análisis que han aportado diferentes científicos sud de distintas áreas científicas, él nos da una advertencia que yo creo que es muy importante también compartirla con ustedes. Él nos dice que tenemos que ser cuidadosos en forzar cualquier declaración de las Escrituras y de los santos profetas con alguna teoría moderna, al grado que las forcemos, que si, para decirlo de alguna forma así media simbólica, tratemos de colocar una cosa cuadrada en una cosa rectangular. Quiero leer como él lo dice. Por ejemplo, él da como ejemplo Doctrina y Convenios, versículo 88, del 7 al 12. Aquí el Señor también habla del cosmos y dice lo siguiente. Dice, esta es la luz de Cristo. Mucho se ha debatido sobre lo que esto significa. Dice el Señor, como también Él está en el sol, se refiere a Jesucristo, y es la luz del sol, y el poder por el cual fue hecho, como también está en la luna, y es la luz de la luna, y el poder por el cual fue hecha, como también la luz de las estrellas, y el poder por el cual fueron hechas, y la tierra también, y el poder de ella, sí, la tierra sobre la cual estáis, y la luz que brilla, que os alumbra, viene por medio de aquel, que ilumina vuestros ojos, y es la misma luz que vivifica vuestro entendimiento, la cual procede de la presencia de Dios, para llenar la inmensidad del espacio. Entonces, si un hermano de repente toma esta escritura y la ve de esta manera, claro, habla de la luz de Cristo y trata como de casar esto con lo que nosotros sabemos de la ciencia. Entonces, más encima, al final del versículo 12 dice, para llenar la inmensidad del espacio. Entonces, esta es una luz que llena la inmensidad del espacio. Bueno, si le preguntamos a un científico qué podría hacer, el hermano que acabo de mencionar, él es científico y justamente tiene que ir con esta área. Y quiero contarle lo que él dijo. Él dice, pero cuando yo trato de aplicar todo lo que yo sé sobre la luz, y él sí que sabe bastante sobre la luz desde el punto de vista científico, a Doctrina y Convenios 88 me doy cuenta que no sé realmente a lo que el profeta se refiere. Ciertamente, dice él, no es la radiación electromagnética. ¿Qué tipo de luz es? No lo sabemos. ¿Lo ha descubierto la ciencia hasta ahora? No. Bueno, quisiera hacer un resumen entonces de algunos de los principios enseñados por el profeta José Smith dentro de las escrituras y revelaciones modernas y que están en consistencia o en armonía con la ciencia. Estos son, 1. Todo es materia o energía. Y voy a citar la fecha que lo dijo el profeta, 1839. 2. La existencia y la conservación de la materia y energía, cosa que en el tiempo de José Smith ni siquiera se hablaba, declarado el año 1839. 3. El universo es infinito y eterno.
aproximadamente 1830. Y más aún, miren el cuarto, existen mundos hiperdimensionales, con leyes propias en sus esferas, 1830, aproximadamente. ¿Cómo pudo el profeta saber todas estas cosas? ¿Cómo él pudo apuntarle todo esto que ahora recién la ciencia y la teoría cuántica y la cosmología están empezando a descubrir? Una vez que se rompe toda esta vasija de cristal de la cosmología tradicional. Vamos a la otra escritura, para explicar todavía más esto todavía, cómo las escrituras del principio tienen todo esto. Vamos a Abraham, la perla de gran precio, capítulo 3, versículo 18 al 19. Dice, así también, si hay dos espíritus y uno es más inteligente que el otro, sin embargo, estos dos espíritus, a pesar de ser uno más inteligente que el otro, no tienen principio. Existieron antes, no tendrán fin, existirán después porque son Nolam o eternos. Y el Señor me dijo, estos dos hechos existen, hay dos espíritus y uno es más inteligente que el otro. Habrá otro más inteligente que ellos, y yo, el Señor, tu Dios, soy más inteligente que todos ellos. Aquí está hablando de eternidad, de los espíritus, de las inteligencias que no tuvieron principio ni fin. Y veremos cómo esto calza con lo que vamos a ver más adelante. Ahora me voy a ir entonces a lo que sería la segunda parte que presenté este año, el 6 de septiembre. Debido al tema, yo pude llegar solamente a esta parte que estoy hablando ahora, debido a las preguntas, a los comentarios que hicieron los asistentes a mi charla. Y hubo tanto interés que realmente, y en eso ocupamos prácticamente 2 horas, que se no hicieron prácticamente nada. Incluso ellos querían seguir conversando y haciendo preguntas y planteando cosas, porque realmente fue como tomarlos de la mano y llevarlos hacia lo que las escrituras y la ciencia van enseñando, y cómo éstas se complementan. Y eso que justamente yo lo decía a los hermanos, lo que acabo de mostrar hasta este minuto es solamente la introducción a lo que realmente viene ahora. Y es que ahora se va a poner muchísimo todavía más interesante. Imagínense, si antes fue interesante, ahora se va a poner pero tremendamente más profundo y más fascinante todavía. ¿Ya? Bueno, ahora empiezo con la segunda parte. Y no podemos entender toda la dimensión que las teorías científicas tienen, ni que lo que la ciencia pudo descubrir hasta ahora, en develar estos pequeños partes de este puzzle del cosmos, si no partimos de la teoría del Big Bang. Esta teoría ha sido muy atacada, ha sido muy condenada. Es importante mencionar que la ciencia se construye partiendo de teorías. Las teorías parten de hipótesis, que es la formulación de cómo explicar ciertos fenómenos. Esos fenómenos se ponen a prueba y bueno, se dan resultados. Si esos resultados son correctos, el signo rigor científico, cualquier otro científico, cualquier persona en cualquier parte de este planeta podría producir los mismos experimentos y llegar a exactamente las mismas conclusiones en ese sentido. Lo otro muy importante que tenemos que recordar que toda teoría científica siempre tiene agujeros, siempre tiene cosas que no casan, siempre tiene pequeñas mini contradicciones. Y para eso la ciencia entonces, como siempre se está autoconstruyendo y autodefiniendo, van saliendo entonces nuevas microteorías que apoyan y que son como lo diría yo, como una bicicleta que se parcha en una parte o en varias partes. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Le toma estos parches autoadhesivos y los coloca de la misma manera. Los científicos, los mismos científicos u otros científicos, para tratar de ajustar una teoría, van elaborando otras mini teorías que la apoyan y que son como especies de parches. Sin embargo, la teoría del Big Bang ha sido una de las pocas teorías que ha resistido toda la avalancha de críticas del mundo científico, todas las contradicciones que esta pudiera presentar. Y esto lo quiero dar a conocer por medio de un artículo hecho por un miembro de la iglesia que se llama Kirk D. Hayden, en una obra que traducida al castellano dice
el progreso eterno en un multiverso. Dos puntos, una cosmología mormona. Lamentablemente todas estas cosas que a ustedes les voy comentando, de todas estas citas, la mayoría no está en castellano. Ya, entonces él dice lo siguiente. Dice, a pesar de que algunos se adhieran a otro tipo de cosmología, la teoría del Big Bang ha pasado las pruebas del escrutinio científico durante los últimos 75 años. El modelo del Big Bang debe su origen gracias a la teoría general de la relatividad de Einstein, la cual a su vez ha pasado por numerosas pruebas experimentales y por consiguiente ya no se le considera simplemente una teoría. Además, el modelo del Big Bang ha pasado exitosamente, nótese esa palabra, por cada prueba astronómica importante, algo en lo que todas las otras teorías rivales han fracasado. Bien, dicho eso, básicamente, si pudiera hacer un resumen de algo que es bastante complejo, la teoría del Big Bang postula, bueno, ¿cómo se llegó a esto? La primera pista fue la teoría de Hubble, un científico que descubrió, mediante cálculos, que todas las estrellas y galaxias, esto fue más o menos unos 40 o 50 años atrás, haciendo los cálculos astronómicos se dio cuenta que las estrellas y las galaxias se iban alejando cada vez más y se iban alejando a velocidades enormes. Bueno, cuando él comprobó eso, que ya es un hecho innegable, científico, irrefutable, entonces significa que es como un globo. Si este globo se está inflando y la superficie están todas estas galaxias y estrellas y todos estos cuerpos celestes, significa que si retrocedemos el tiempo hacia atrás, todas estas galaxias que tenemos tienen que haberse originado en un punto más pequeño que la punta de un alfiler. Todo se condensó allí, en un punto de una densidad extrema, de una temperatura extrema. Ese punto, por decirlo de alguna manera, explota. Y esa explosión es la que genera nuestro universo. Ahora es importante mencionar que antes de esta explosión no existía el tiempo, no existía el espacio, ni tampoco existían las leyes que conocemos ahora. Por decirlo en forma simbólica, no existía nada. Ahora, si la ciencia trata de responder qué causó el Big Bang, o qué había antes de este, la ciencia, si intenta hacer eso, está colocando su pie en el mundo de la religión. Bueno, dicho eso, sigamos con esta teoría. Bueno, esta teoría, como toda teoría, ha tenido que resistir muchos embates, muchas acusaciones, muchas contradicciones que había, que son básicamente tres. Y yo me quiero detener en solamente una de ellas, que los científicos no podían explicarse cómo la temperatura actual en el universo es tan homogénea, es tan perfecta, es tan balanceada. Eso no tiene lógica, porque la teoría de la relatividad dice de que la luz, nada puede viajar más rápido que la luz. Si el universo se está en expansión constante y es tan enorme su distancia, ¿cómo pudo haber pasado que tenga la misma temperatura? Bueno, la respuesta la da otra teoría que, por decirlo de alguna forma, es un parche que se llama la teoría inflacionaria y que dice básicamente que unos milisegundos después de la explosión, lo que nosotros conocemos hasta ahora como energía oscura, se mandó un tremendo salto. Por decirlo de una manera simple, la energía oscura dentro del Big Bang explotó a su vez, y lo hizo en tal manera que en ese espacio de milisegundos, de fracción de segundos, no sé cómo expresarlo exactamente, fue capaz de viajar más rápido que la luz. Debe ser una milésima, una millonésima de milésima de segundo. Pero en ese caso, transportó la luz a todo el universo en ese segundo, a todo ese pequeño universo que estaba en no sé cuántos miles de milisegundos después de la explosión,
y logró equilibrar todo el universo con la misma temperatura, la luz cubriendo todo este universo. De tal manera que eso selló la vida del universo. Si eso no hubiera ocurrido, el universo se habría destruido. Ahora, esta teoría es muy interesante. ¿Por qué? Porque si esta teoría es correcta, y tú puedes apuntar a que así es, entonces a su vez esa teoría permitiría la creación de un modelo teórico en la cual el universo podría dar pequeño espacio a otros universos, como burbujas en un jabón, que se van creando una tras otra, lo cual ya voy a explicar más adelante. Y para eso creo que es importante que entendamos, según la ciencia, cómo nuestro mundo se va a acabar. Y hay tres formas. Primero está el Big Crunch, o la gran implosión, o también se le llama el gran colapso. Esta teoría dice que nuestro universo se expande por dos razones, o dos fuerzas contradictorias. Una es la gravedad, esa fuerza que trata y lleva todo a su centro. Y la opuesta, que es la energía oscura. La energía oscura hace lo opuesto a la gravedad, tira el universo hacia afuera, que se expande. Bueno, en esta teoría, en el Big Crunch, se dice que estas dos fuerzas que están en balance, va a llegar un minuto en que la gravedad va a ganar. Como la gravedad va a ganar, la energía oscura se va a empezar a debilitar. Por lo tanto, todo nuestro universo va a empezar, igual que un globo inflado, se va a empezar a desinflar. Y va a ser una velocidad tan rápida y tan creciente y tan acelerada que va a llegar a hacer una explosión dentro de sí mismo. Se va a destruir completamente y se va a hacer añicos. Ese sería el primer destino fatal. El segundo es el Big Freeze, o el gran congelamiento. Esta teoría dice que, bueno, la fuerza de gravedad no va a ganar, sino que va a ganar la energía oscura. Lamentablemente la energía oscura va a ganar en tanta extensión, en tanto tiempo, que el universo se va a expandir como un globo tanto, que va a llegar un minuto en que ya no se va a poder expandir más y va a pasar a ser como un cuerpo muerto, frío, congelado. Y al congelarse no va a haber vida, obviamente. Entonces va a ser como un globo que flota en el universo, como una especie de cadáver frío, tan grande y tan enorme que ya perdió toda la energía. No hay energía que pueda moverse, todo sería estático. Así que no sé, hermanos, teníamos que cuál destino nos gustaría tener. Ya, el tercer forma de que nuestro universo, según la ciencia, va a ser destruido es el Big Rip, o en español el gran desgarramiento, que dice que a diferencia del Big Freeze, este globo se va a expandir, la energía oscura va a estar tan buena, pero el problema es que no va a ser tan lento como el Big Freeze, sino que va a ser demasiado rápido, hasta que va a llegar un momento en que la tela, por decirlo de alguna manera, la tela del universo se va a desgarrar tanto que se va a destruir y moriremos. Ya, ahora para que ustedes entiendan, estuve investigando más o menos cuánto se demoraría cada uno de estos posibles finales. Y la ciencia dice que el que tomaría más tiempo, que sería el Big Freeze, este gran congelamiento, porque se expande tanto a través del tiempo, demoraría 100 trillones de años. Así que tendríamos bastante tiempo. Ahora, ¿cuál sería el que viene después? El que sería más cercano. Sería el Big Crunch. Cuando la gravedad gana y nuestro universo se contrae dentro de sí mismo y explota. Eso sería en un periodo muchísimo más cercano, que serían 100.000 millones de años. Ojo, pero nos queda el último, y este sí que sería mucho más temprano, hablando en tiempo del universo, que sería el Big Rip, o el gran desgarramiento. Si esto ocurriese, acontecería entonces en un pequeño espacio de apenas 22.000 millones de años. Ahora la ciencia nos está diciendo que estos son los tres posibles finales de nuestro universo. Pero de qué va a depender que sea el 1 o el 2 o el 3, va a depender de la cantidad de energía oscura que haya.
Ella es la que va a decidir. Si no, si el universo se destruye porque se desgarra, se destruye porque se congela, se destruye porque explota dentro de sí mismo. Eso es lo que todavía la ciencia no puede responder a este minuto. ¿Cuál va a ganar? Hasta este minuto, hasta este minuto, dicha en forma simbólica, medio irónica, porque estamos hablando de escalas de tiempo increíbles. En este tiempo, por lo menos en este momento, están más o menos balanceados. Ahora, estimados hermanos y hermanas, les tengo una muy buena noticia. No tenemos que preocuparnos por estas tres formas tan horribles de morir, porque tenemos otra que es mucho más cercana. Solamente miremos un poquito cuando nos levantamos en la mañana, en esa luz preciosa que nos acaricia, que proviene del astro rey, el sol. Bueno, según la cantidad de energía mediante fisión nuclear que el sol te está continuamente creando como una enorme bomba de energía, esta bomba lamentablemente tiene una destrucción programada hasta que se acabe la fisión nuclear que hay dentro de ella, de 5.000 millones de años. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, esta energía, esta fisión nuclear que tiene el Sol, que la hace brillar y toda esta termoenergía que posee, va a llegar un minuto en que se le va a acabar. 5.000 millones de años más. Se va a acabar, entonces cuando eso empieza a pasar, no va a tener qué combustible obtener. ¿Qué es lo que va a hacer? Primero, dos etapas. Primero se va a achicar. Se va a achicar, achicar, achicar a una velocidad terrible, 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 y cuando llegue al punto más pequeño, va a explotar. Va a explotar liberando toda la energía que tiene. Y se va a convertir después de esa explosión, que va a liberar muchísima calor, en una rana roja, y después se va a convertir en un cuerpo, en una estrella muerta que va por ahí vagar, flotar por todo el universo. Ahora, el único problema es que esta explosión que va a tener cuando implosione va a llegar a Venus, va a llegar a Mercurio. A nosotros felizmente no nos va a tocar, pero la radiación solar, la explosión, la cantidad de calor que va a liberar, prácticamente va a asar la Tierra. Así que aunque no nos toque, igual nos va a destruir. Y bueno, esto es lo que la ciencia nos está diciendo. Según los cálculos científicos, de la cantidad de helio que tiene el Sol, de la fisión nuclear que está elaborando, matemáticamente entonces tendríamos solamente combustible hasta 5.000 millones de años. ¡Wow! ¿Qué nos queda? ¿Ya? Entonces, en resumen, el universo y la Tierra tienen un principio de hace unos 4.000 millones de años y tiene un final. Y este es precisamente, hermanos y hermanas, el gran problema. ¿Cuál es el problema aquí? Significa que esta Tierra ya tiene un destino marcado. La ciencia ya tiene las teorías que implican hasta los espacios de tiempo, y esta es la forma en que este universo tiene que destruirse. O sí, o sí, o sí. Entonces, ¿qué es lo que pasará? Saltemos ahora hacia el Evangelio. ¿Qué es lo que nos dice el Evangelio? El Evangelio nos dice que existe un principio muy importante, que son prácticamente el único que lo enseña, y la enseña de la forma en que lo enseñamos, que se llama la doctrina del progreso eterno. Que el hombre puede llegar a vivir con Dios, disfrutar de la gloria celestial en ese universo superior, y llegar a ser como Cristo, transformarse en Cristo. ¿Y quién es Cristo? Es el Hijo de Dios, que a su vez se transforma para ser a la altura de su Padre. Bueno, ¿cómo es eso posible? Dirían algunos críticos. ¿Cómo es posible que ustedes mormones puedan creer en esto? Si la misma ciencia nos está diciendo que ya tiene un final. Entonces, ¿cómo ustedes hablan de progreso eterno, que después van a haber otras esferas, otras dimensiones, que va a haber un mundo terrestre, celestial? Si no hay mundo, ¿cómo van a ver si no hay mundo donde puedan crearse nuevos universos? Y es imposible, o sea, el mormonismo va a morir. Estoy un poco exagerando, pero esa es un poco la idea que se plantea. Bueno, vamos primero a un detalle. ¿Qué significa esto del principio del progreso eterno? La primera vez que la Iglesia en los últimos días se declaró este principio fue el 26 de enero de 1862. Y adivinen quién lo dijo. Bueno, obviamente un profeta. Fue Brigham Young. Él dijo lo siguiente:
Cuando hayamos aprendido a vivir al pleno potencial de la vida que ahora tenemos, entonces estaremos preparados para un mayor avance en la escala del progreso eterno, hacia una esfera más gloriosa y eterna y exaltada. Aquí está entonces la palabra principio eterno. Y eso a lo que todos los... a eso a lo que este es el gran sueño del hombre, el sueño tenido en todas las épocas. Que el hombre, al ver que muere, sueña con buscar algo que pueda elevarlo a la eternidad. Yo he buscado diferentes caminos, diferentes filosofías, diferentes estrategias, diferentes modos de pensar. Aquellos que niegan que sea capaz de conocer a Dios, aquellos que dicen que no es posible conocer a Dios, por lo tanto no saben si Dios vive o no, y aquellos que dentro del cristianismo que sí creen que hay una vida después de esta. ¿Mm? No olvidemos lo que dijo Stephen Hawking. ¿Ya? Bueno, la teoría inflacionaria, que es este parche, uno de los parches que perfecciona la teoría del Big Bang, a su vez también permite que debido a la fluctuación de la densidad de la energía oscura, se posibilite la inflación eterna, es decir, el número infinito de universos que puede ser creado. De esta manera, la materia-energía nunca se pierde, sino que se conserva. Todo es materia-energía, no existe el vacío, y los multiversos pueden ser infinitos y eternos, según sus propias dimensiones y sus propias leyes. Para entender lo que son los multiversos, o esta serie de universos paralelos, es importante que me vaya a otra teoría que voy a tratar de explicarlo básicamente, que es la teoría de las supercuerdas. Esta es una de las teorías dentro del Big Bang para explicar cómo este mismo se originó. Y dice que toda partícula, todo lo que llamamos materia, tiene su origen en algo más pequeño que el átomo y sus partes individuales, en algo que se llaman, por comparar de alguna manera, son eh, um, pequeñas cosas que generan o vibran y que son como cuerdas, por decirlo de alguna manera, como las cuerdas de un violín. Y existen unas cuerdas que generan y que vibran. Y cuando estas cuerdas vibran, que atraviesan todo este universo y muchos otros, esas cuerdas al vibrar generan, por decirlo así, una música. Esa música serían los átomos, las partes de este átomo y todo lo que nosotros conocemos como materia. Y estas cuerdas son enormes, atravesarían todo este universo que conocemos y generan todo lo que nosotros tenemos. La materia oscura, la materia tradicional y la energía oscura sería el centro de todo ello. Ahora, ¿por qué es tan importante esta teoría? Es la teoría que hasta este minuto podría explicar el origen y destino del universo. Y es más, podría justificar la creación teórica de universos paralelos, lo que a su vez podría justificar y apoyar lo que nosotros enseñamos como el progreso eterno, desde el punto de vista científico. Ahora, ¿por qué esto es tan importante, esta teoría? Porque esta teoría sería la gran teoría de todas las teorías. ¿En qué sentido? En que el hombre siempre ha buscado, el sueño del hombre ha sido buscar una teoría que puede unir las 4 fuerzas fundamentales del universo. Me refiero a la gravedad, a la fuerza electromagnética, a la nuclear fuerte y a la nuclear débil. Ahora, no se preocupen por la fuerza nuclear fuerte y nuclear débil. Digamos solamente que son pequeñas fuerzas que están dentro del átomo. Así que esas no nos preocupan tanto. Pero las fuerzas del universo, como la gravitatoria y la electromagnética, son esenciales y son más conocidas por nosotros. Entonces, de todos los científicos, todos los grandes hombres han soñado con crear una fórmula que contenga estas 4 fuerzas unidas. Pensemos que todos los científicos, por ejemplo Einstein, tiempo atrás vi un documental en el cable donde estaba la biografía de este eminente científico y quedé impactado al saber, bueno, el documental empieza al final con la muerte de Einstein,
y decía que Einstein murió sin poder cumplir lo que él toda su vida estuvo buscando. Y eso me dejó pensando, bueno, ¿qué estuvo buscando Einstein? Yo pensé que él había, con la teoría de la relatividad, destruyó toda la cosmología tradicional. No sé qué más cosas se diría de lo que ahora, incluso hasta este minuto, se están comprobando su teoría. ¿Qué más puede querer, qué más puede querer él con eso? Y él quería algo más. Él quería encontrar lo que se llama una teoría unificada del universo, una teoría que tuviera estas cuatro fuerzas. Porque decía él, decía Einstein, yo quiero leer la mente de Dios. Y efectivamente, ahora en teoría, si existiera una fórmula que el hombre pudiera acceder, que conectara todas estas cuatro fuerzas que he hablado, ese hombre no solamente conocería la mente de Dios, sino que podría manejar las fuerzas del universo como si fuese Dios. Imagínense lo que estoy diciendo. Podría llegar a ese nivel. Bueno, esto muestra el deseo del hombre de querer conocer esto. Ahora, Einstein no llegó a lograrlo. Ningún científico antes de él y ninguno después de él. Sin embargo, gracias a este trabajo de Einstein y de otros científicos después de él, como Alexander Vilenkin y Andrei Linde, ellos establecieron un modelo científico que hasta ahora es el más aceptado de los llamados multiversos. Ahora, por multiverso nosotros podemos definir que es un modelo teórico en el cual existe científica y teóricamente la posibilidad de miles y cientos de miles de universos que se crean, se generan, terminan su etapa, se destruyen y comienzan otros miles de universos a su vez. Entonces estos universos serían transitorios, pero sus etapas, la creación de universos uno tras otro sería eterno. Nunca tendría fin, nunca serían eternos. Por lo tanto, sí podría ser la posibilidad de que aquellos que creen en la vida eterna puedan tener acceso a todo esto que Dios tiene, que Dios para celestial les va a entregar y puedan manejar todo este conocimiento que según Brigham Young tomaría miles de años para que ser instruidos allá en las cortes celestiales para manejar todas estas fuerzas, todas estas grandes teorías unificadas que tendrían estos hombres y mujeres que llegan al reino celestial en familias. Bien, y esta teoría que elaboraron estos dos científicos que mencioné se llama la teoría M. M significa las membranas, que es esto que yo estaba hablando. Todo que está conectado con las teorías de las supercuerdas. Las supercuerdas serían vibraciones. Estas vibraciones crean membranas, por decirlo de alguna manera, que son como telas espaciotemporales, que son inmensas, que atraviesan todo este universo y hay miles de millones. Entonces, ¿qué es lo que estaría sucediendo? Según esta teoría, estas membranas serían tan enormes y de hecho nosotros estaríamos atravesados por cientos de miles de ellas, son enormes, sin embargo se mueven y en un modelo teórico las puntas de estas membranas en ciertos minutos se tocan. Cuando estas membranas se tocan se produce una liberación de energía, es como un choque y luego las membranas se alejan. Pero sin embargo, cuando en el momento del choque se produce una liberación de energía. Ese punto de energía denso es extremadamente denso y explota. Y es exactamente lo que llamamos un Big Bang. Es decir, todas estas membranas, cada vez que se azotan las puntas unas contra otras, van generando Big Bangs. Los Big Bangs van generando nuevos universos. Los nuevos universos generan miles de planetas, miles de sistemas, generan nuevas tierras. Esas tierras generan la posibilidad de que el divino creador pueda colocar sus criaturas ahí, como lo hizo en esta tierra. Adanes y Evas, nuevas creaciones, hijos de Dios que están pasando por diferentes etapas, en diferentes reinos, celestiales, terrestres y después celestiales, y de una forma infinita. Entonces, los llamados mundos temporales podrían ser de una duración, pero como yo les leí en una de las escrituras anteriores,
una tierra se termina y pasa a otro estado, y después esta pasa a otro estado, y seguirán, como dijo el Salvador, a través de las escrituras modernas, una tierra tras otra, una creación tras otra, un reino tras otro, de forma incesante y eterna. Por lo tanto, nunca habrá fin. Y, dicho de una forma resumida, entonces, la teoría inflacionaria, la teoría de las supercuerdas y la teoría M de las membranas abren la puerta para una estructura de multiversos en armonía con la doctrina del progreso eterno. De esta manera, según Kirk D. Hagen, aunque los universos nazcan, vivan y eventualmente mueran, los multiversos continuarán para siempre. Ahora, y además él añade, la esencia de una cosmología mormona de los multiversos se resume hermosamente en la declaración del Señor a Moisés. Vamos, hermanas, entonces ahora a Moisés 1.38, y ahora al ver esta escritura es realmente fascinante. ¿Ya? Dice el Señor a Moisés, aquí el Señor le está instruyendo, y le dice, y así como dejará de existir una tierra con sus cielos, así aparecerá otra, y no tienen fin mis obras, ni tampoco mis palabras. Wow, realmente para pensarlo. ¿Ya? Y además está decir que esto fue aproximadamente revelado alrededor de 1800. Ya, sigamos. Bueno, y en la parte final, hermanos, de esta presentación, ahora voy a saltar del ámbito científico, teórico, físico, matemático, y me voy a volver ahora al ámbito religioso. Y voy a mostrar algunas escrituras, solamente algunas que muestran y reflejan todo lo que aquí hemos hecho en esta presentación. Partamos primero entonces con Moisés 1.33. Dice el Señor, y he creado incontables mundos, y también los he creado para mi propio fin, y por medio del Hijo, que es mi unigénito, los he creado. Subrayo la palabra incontables mundos. Vamos ahora a Moisés 1.35, dos versículos más adelante. Dice el Señor a Moisés, a mí casi me da un poco de risa porque digo, si el Señor llevó a Moisés, lo sacó del mundo celestial, de la dimensión inferior, y lo trasladó por un minuto a su gloria, al final dice, Moisés, aunque tú quedes turbado, aunque tú quedes tan impactado con todo esto que acabo de mostrar, realmente lo que tú has visto es nada. Y Moisés realmente quedó tan impactado que perdió su fuerza y estuvo por espacio de 3 horas sin poder moverse. Y dijo, ahora yo sé que soy nada. Vemos lo que dice el Señor. Vuelvo entonces al versículo 35. Pero solo te doy un relato de esta tierra y sus habitantes. Porque aquí hay muchos mundos que por la palabra de mi poder han dejado de ser. Y hay muchos que hoy existen y son incontables para el hombre. Pero para mí, dice el Señor, todas las cosas están contadas porque son mías y las conozco. Uno no puede menos que preguntarse qué era pensado, qué era pasado por la cabeza de Moisés cuando escuchaba estas palabras del Señor mismo. Realmente, yo creo, en mi opinión personal, que realmente Moisés tiene que haber estado tan impactado que si el Señor le mostró y él pudo discernir cada ser, cada hijo de Dios de esta tierra, uno por uno, y no hubo ni siquiera un milímetro que él no pudiera ver de esta tierra, y lo supo y lo conoció todo de esta tierra, y el Señor después dice, ¿sabes? Lo que tú viste ahora no es nada. ¿Cómo habrá sido el asombro? Por ese motivo, cuando él después el Señor lo devuelve a nuestro mundo, al mundo celestial, él pierde toda su fuerza física y por el espacio de 3 horas, yo creo que ahí Moisés tiene que haber pensado muchas cosas, tiene que haber meditado todo lo que el Señor le dijo y vuelto a meditarlo, y al final una de las cosas que dice, y ahora sé que el hombre no es nada. Y entonces recordamos que se aparece Satanás y dice, yo soy el Hijo de Dios, adórame a mí. ¿Y qué le dice él, el profeta? Le dice, mira, yo acabo de estar en la gloria de Dios, pero tú no tienes nada de lo que él tiene. Wow, sigamos. Vamos a la doctrina de convenios, revelación moderna, capítulo 76, versículo 24.
Dice que por medio de Él, Jesucristo, por medio de Él y de Él, los mundos son y fueron creados, y sus habitantes son engendrados hijos e hijas para Dios. Toda esta cosmología que hemos visto de los multiversos, de los mundos que se crean, que son infinitos, permitiría entonces que efectivamente el Creador engendre estos mundos, que Él los crea por el poder de su palabra, por medio de su Hijo, para que se cumpla el plan de llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Vamos ahora a Moisés, capítulo 1, versículos 37 al 40. En el 37 el Señor dice: y Dios el Señor habló a Moisés, diciendo: los cielos son muchos, y son innumerables para el hombre, pero para mí están contados, porque son míos. 38. Y así como dejará de existir una tierra con sus cielos, así aparecerá otra, y no tienen fin mis obras, ni tampoco mis palabras. Y el 39. Porque he aquí, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Y ahora, Moisés, hijo mío, yo te hablaré acerca de esta tierra, sobre la cual tú te hallas. Esto fue antes que empezara toda su instrucción y lo trasladara y pudiera contemplar cada partícula de solamente esta tierra. Antes que al final de ella le diga a Moisés: lo que tú has visto realmente no es nada. Vamos ahora a Doctrina y Convenios, sección 130, versículos 8 al 10. Y aquí nos explica, mediante revelación, cómo es, más o menos, para que podamos entender cómo es más o menos donde Dios vive. Y cómo será para aquellos que sean fieles y dignos, se siguen en el templo y perseveren hasta el fin. ¿Cómo será para ellos? Dice el 8: el lugar donde Dios reside es un gran Urim y Tumim. Esta tierra, en su estado santificado e inmortal, llegará a ser semejante al cristal, y será un Urim y Tumim para los habitantes que moren en ella, mediante el cual todas las cosas pertenecientes a un reino inferior, nótese la palabra inferior, o sea, a todos los reinos de un orden menor, serán manifestadas a los que la habiten, es decir, a los que lleguen y merezcan ser exaltados y viven en esta tierra celestializada para siempre jamás. Y esta tierra será de Cristo. Versículo 10. Entonces la piedrecita blanca mencionada en el Apocalipsis capítulo 2 versículo 17 se convertirá en un Urim y Tumim para toda persona que reciba una, y por ese medio se darán a conocer cosas pertenecientes a un orden superior de reinos. Hermanos, ¿qué cosas aquí nos está diciendo? Aquellos que hereden la gloria celestial podrán tener acceso a una tierra celestial, desde la cual ellos podrán contemplar las cosas como Dios las ve. Y todas las cosas y todas las leyes pertenecientes a mundos o reinos inferiores, para ellos serán completamente vistas. Y es más, también tendrán la posibilidad de manipular lo que para voluntad de Dios, los que los científicos tanto han soñado, esta famosa teoría unificada, la teoría unificada divina. El Padre Celestial, por el conocimiento que Él tiene, puede manejar todas estas fuerzas maravillosas y todos aquellos que hasta ahora ni siquiera estamos recién empezando a comprender, que nos damos cuenta que no entendemos. Uno puede pensar cómo será el gozo de aquellos que puedan vivir con Cristo y dar todas estas bendiciones y tener toda esta visión y perfección, toda esta luz y conocimiento, y maravillarse y continuar esta obra divina, mundos sin fin, hijos de Dios. Y además esta teoría que de los multiversos permitiría también de que los hijos de Dios no solamente puedan habitar estas tierras y cumplir la medida de su creación, sino pasar por sus etapas, y aquellos que puedan llegar entonces a nivel celestial. Permitiría eso, que se perpetúe en un modelo eterno. Y cada matrimonio, cada familia exaltada a su vez podrá también crecer en gloria y en majestad, en una forma infinita, que está más allá de nuestro entendimiento. Doctrina y Convenios, sección 20, versículo 28. Los cuales, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son un Dios infinito y eterno, sin fin.
Saltemos ahora a Doctrina y Convenios, sección 131, 7 al 8. No hay tal cosa como materia inmaterial. Todo espíritu es materia, pero es más refinado y puro, y solo los ojos más puros pueden discernirlos. No lo podemos ver ahora, en este estado celestial, en este mundo caído, pero cuando nuestros cuerpos sean purificados, veremos que todo es materia. Me encanta esta otra escritura de Moisés 7:30. El Señor le revela esta verdad a Moisés y le dice, y si fuera posible que el hombre pudiese contar las partículas de la tierra, sí, de millones de tierras como esta, no sería ni el principio del número de tus creaciones. ¿Qué más se puede decir frente a esto? Qué maravilloso, qué grandioso, qué imponente, qué impactante. Sigamos y quiero volver entonces ahora a la creación del Boy K. Packer. Nosotros hemos hecho un recorrido empezando desde la diferencia entre religión y la ciencia y cómo este matrimonio tiene la posibilidad de trabajar perfectamente unidos, de que son complementarios, y hemos repasado lo que era la cosmología tradicional, cómo ésta se destruye, cómo las nuevas teorías emergen, cómo las teorías de las supercuerdas permite que se genere la teoría de las membranas, cómo esta membrana es una forma de explicar la creación de Big Bangs en forma infinita, lo cual a su vez, según estos dos eruditos sud que mencioné, permitiría entonces la creación de una teoría de los multiversos, lo cual a su vez permitiría entonces el apoyo científico teórico de que efectivamente sí es posible que Dios lleve a cabo su obra, la creación de miles de universos que se crean, que pasan en diferentes estados con diferentes reinos. Todo lo que hemos leído podemos ahora ver a través de una pequeña ventana, y espero haber podido transmitir algo de ello, de lo vasto, de lo maravilloso, de lo increíble que es el amor de Dios y la complejidad de este universo que Él ha creado. Y cómo Dios es perfecto y de eternidad en eternidad. Y cómo aquellos que sean fieles pueden heredar todo esto que está aquí. Y muchas cosas más que todavía no conocemos y que Dios no nos ha concedido que podamos revelar en este tiempo para nuestro beneficio, para nuestra protección. Quiero volver a la cita de Packer que dije al principio. Cada uno de nosotros debe armonizar la mezcla del razonamiento y la revelación en nuestras propias vidas. El Evangelio no solo lo permite, sino que también lo requiere. Hemos hablado entonces de los límites de la ciencia y de la religión, la visita de seres celestiales a través de una teoría hiperdimensional. Y bueno, la cosmología tradicional, las teorías y los problemas del Big Bang, la teoría inflacionaria, la posibilidad de los multiversos, de las membranas y de esta fantástica y maravillosa posibilidad de creación de miles de universos en forma incesante y que concuerda perfectamente con lo que enseñó un granjero por allá por 1800, un profeta que solamente pudo haber sabido esto porque le fue revelado. El objetivo de esta charla, quisiera leer nuevamente lo que dijo José y que espero que de alguna manera haya podido transmitir esto. Dice tu mente, oh hombre, si quieres llevar un alma a la salvación, debe elevarse a la altura del último cielo y escudriñar y contemplar el abismo más oscuro y la ancha expansión de la eternidad. Debes tener comunión con Dios. Realmente comparto lo que sale en la Biblia también, en una escritura que dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles. Estimados hermanos y hermanas, espero que de alguna manera haya podido transmitir lo maravilloso que es el plan de Dios, cómo la ciencia puede ser una herramienta positiva
que fortalezca, que expanda el conocimiento que nosotros tenemos, que es más importante, que es el Evangelio, de los principios eternos, como el principio del progreso eterno justamente. Esto a mí en lo personal me maravilla, me emociona, me da fortaleza, me da una visión y realmente un testimonio intelectual adicional de que nosotros estamos en la verdad, de que José Smith realmente recibió principios de vida eterna en todo sentido. Y aunque las escrituras no son un tratado teórico, no son un tratado científico, contienen algunas evidencias que apuntan y que confrontan y que respaldan lo que la ciencia está diciendo. Y la ciencia, a su vez, sin saberlo, está respaldando lo que siempre se ha enseñado. No solamente en el tiempo de profeta José Smith, sino en lo que el libro Mormón enseña, Doctrina y Convenios e incluso la Biblia. Y quizá eso podría ser tema para otra charla. Yo quiero compartir con ustedes esto y espero que me encantaría si en algún minuto ustedes puedan compartir sus impresiones respecto a lo que aquí se ha comentado. Yo se los agradecería porque es un aliciente. Recuerdo que cuando tuve la segunda parte de la charla donde analizamos esta segunda mitad fue muy especial. Yo quedé, quizás más impresionado fui yo con la respuesta de los hermanos, ya que todo lo que estábamos ahí realmente quedamos maravillados del poder divino, de ver cómo una ventana se abría hacia el universo, una pequeña ventana. Esto es no sé cómo expresarlo, algo tan pequeña, pero nos permite ver un vistazo hacia la eternidad y ver cómo lo que el Señor siempre ha enseñado es lo que Él ha enseñado, es verdadero, es eterno. Él es de eternidad en eternidad. Estamos dentro de un plan maravilloso y que si somos fieles y dignos y nos acercamos y nos aferramos a la barra de hierro, podamos llegar a vivir con Él y disfrutar de todo esto. ¿Qué daría un científico por hacer todas estas preguntas? ¿Qué daría un científico por conocer todo este misterio? Quizás daría hasta su propia vida. Qué maravilloso nosotros que podemos tener acceso a estas bendiciones, hermanos y hermanas. Comparto esto con ustedes y también en esta presentación aprovecho de compartir mi testimonio. Yo sé que la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días contiene la plenitud del Evangelio. Jesucristo lo dirige y podemos ver la riqueza y la majestuosidad de las creaciones divinas en una pequeña y maravillosa medida. Que Jesucristo vive, que Él imparte conocimiento a sus hijos en pequeñas perlas que aquí podemos de alguna manera examinar. Y comparto esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Si a Kolob pudieras acaso hoy volar, cual vuelan pensamientos y siempre continuar. ¿Crees que jamás pudieras en la eternidad hallar el gran origen de Dios como entidad? O ver el gran principio cuando nada existió, o la obra que completa la creación de Dios. Con su voz Él nos susurra, jamás el hombre vio los límites postreros donde nada existió. Serán sin fin las obras de las manos de Jehová,
creadas para el hombre, las que nunca cesarán. No hay final en la materia, ni en las obras del Señor. El Espíritu y el hombre eternos ambos son. No hay final en la justicia y tampoco en el poder y la sabiduría eterna ha de ser. No hay confín en los convenios y eterna es su luz. Igual el sacerdocio, sin fin es la virtud. La gloria no termina y tampoco el amor. No hay fin a la existencia